Hola, bienvenidos a nuestro canal Isaías 43:19. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Hoy, como has visto en el título del mensaje, estaremos hablando un poco de cómo tener una vida productiva. Tal vez tú has llegado a este video solo por el título, estás buscando algo relacionado con ese tema, evidentemente, pero hoy queremos hablar de lo que es tener una vida productiva desde la perspectiva de lo que la Biblia dice. Así es que te invito, te animo, tal vez no era lo que pensabas, pero te invito a que permanezcas hasta el final, que escuches el mensaje. Estoy segura que te va a ser de provecho. Bueno, entonces a lo que vinimos. Vamos a leer una porción de la Biblia que está en el Evangelio de Juan, es parte del Nuevo Testamento, en el capítulo 15. ¿Ya? Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 17. Dice lo siguiente. Se titula, tiene un pequeño título, Jesús, la vid verdadera. Y dice lo siguiente el texto. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Voy a hacer una corta oración y espero que me acompañes en ella. Bendito Dios, Señor, te doy gracias en este día por esta tu palabra, Señor, porque creemos que es verdad y que es vida, que es real, que cambia nuestro pensamiento, que nos permite conocerte, que está allí para transformar nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que conforme al propósito con el que tú la das, nos sea de bendición en este tiempo.
para mi vida y para quienes escuchan el día de hoy. Así te lo pedimos, buen Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien. Vamos entonces a tratar de entender un poco cómo es que este texto nos puede hablar de tener una vida productiva. Lo primero que vamos a ver es que a entender un poquitito el contexto en que están estas palabras. Este texto que hemos leído, estas palabras, las dijo Jesús, las dijo el Señor Jesús. Y las dijo en un escenario en que le habló a su grupo cercano, a su grupo de amigos, a quienes eran sus discípulos. Estas palabras hacen parte de varias conversaciones, de varias enseñanzas que el Señor dio de manera privada como instrucciones finales del Señor Jesús a sus discípulos, a sus seguidores cercanos. En el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, y lo que hemos hablado está en el 15, o sea, dentro de ese intervalo de capítulos, lo que hay allí del 13 al 17 son cosas que él habló con sus discípulos en la última noche antes de la crucifixión. Son conversaciones que él tuvo en el lugar que se conoce como el aposento alto. Solo estaba con ellos. Es la misma noche en que ocurrió la última cena, la que conocemos por películas, la que se suele conmemorar en Semana Santa, se recuerda muy popularmente. Esa noche, en medio de esa noche, el Señor Jesús les dice estas cosas a ellos. Esa noche les enseñó cosas tan valiosas. Les enseñó, por ejemplo, a servir con humildad. Por allá en el capítulo 13 es cuando habla, nos cuenta la Biblia cómo Él lavó sus pies. Les enseñó a servir con humildad. Esa noche también les habló acerca de la morada celestial y les prometió regresar. Esa noche también les habló del Espíritu Santo que vendría en su lugar para estar con ellos, con sus discípulos, con quienes le creyeron que era el Hijo de Dios. Esa noche también los preparó para asumir el rechazo, para asumir la persecución. Les dijo que no iba a ser fácil, no iba a ser fácil creerle, no iba a ser fácil seguirle. Esa noche también oró por ellos. Oró por su seguridad, oró porque pudieran tener unidad, oró porque pudieran vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa noche fue una noche muy especial, cargada de muchas enseñanzas, del Maestro a sus discípulos, del Hijo de Dios a aquellos que creyeron en Él. Y en medio de esa noche también es que están las palabras del texto que hemos leído. El Señor Jesús, usando una semejanza con la vid, la que da las uvas, les enseñó cómo vivir una vida productiva. Les dio lo que llamaríamos tal vez unos tips muy interesantes. Él hace una semejanza de la vid consigo mismo. Esta planta que es capaz de producir ese delicioso fruto, de cuyo fruto también se disfrutan hermosos y deliciosos vinos y muchas otras cosas más. Él hace la semejanza con esa vid. Entonces vamos a ver un poquito de los personajes de los que nos habla este texto, esta semejanza que él está haciendo, porque podemos ver que él menciona unos personajes. En el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. Recuerde que son palabras del Señor Jesús. Él está hablando de sí mismo, él dice, yo soy la vid verdadera. Pero uno podría pensar, bueno, si dice que una vid verdadera, tal vez es que hay una falsa. ¿O a qué se refiere? Pasa que el pueblo de Israel es también llamado una vid. El pueblo de Israel en los escritos de los profetas del Antiguo Testamento
Ezequiel, uno que hace gran mención de ellos, por allá en el capítulo 15 del libro de Ezequiel, podemos entender que el pueblo de Israel fue ilustrado como una vid. Fue escogido por Dios con un propósito. Así como una vid da fruto, el pueblo de Israel fue escogido por Dios para dar un fruto, para ser productivos. Y su mayor fruto, su principal fruto, era dar a conocer a Dios. Era un pueblo que debía dar a conocer al Dios de Israel, al único y verdadero Dios. Pero algo pasó y quedan como un poco cortos con la tarea. De esas cosas nos habla el Antiguo Testamento y no es precisamente lo que vamos a tocar hoy. Vamos a enfocarnos en que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces lo que Él está diciendo es que Él ha venido para hacer lo que en su momento el pueblo de Israel tenía que hacer. Él ha venido de forma real para dar un cumplimiento efectivo a los planes de Dios. Él ha venido para dar a conocer al único Dios verdadero. Él ha venido para salvar a la humanidad. Entonces dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera. También dice ahí en el versículo 1, y mi Padre es el labrador. Entonces aquí ya empieza la semejanza como a tomarse en términos de agricultura. Mi Padre es el labrador. Y si pensamos en lo que conocemos, en lo natural, así, en algo sencillo, ¿qué hace un labrador? El labrador es aquel que siembra, ¿cierto? Es aquel que cuida, que está atento de cómo van las semillas, de si están creciendo, de si les falta agua, de si hay que regarlas. Es aquel que cultiva la tierra, que prepara la tierra, que hace todo lo que es necesario, esperando recibir una cosecha, recoger una cosecha. Esa cosecha es el fruto de lo que haya sembrado, la semilla de papa, la semilla de maíz, lo que sea que haya sembrado, de frutas, espera recoger una cosecha, un fruto. Y ese fruto, Él lo recoge para sí mismo. Eso pasa en lo natural. Alguien ara la tierra, la siembra, la cuida, la abona, está pendiente del crecimiento, de regarla, y cuando es el tiempo de la cosecha recoge y recoge para sí. De diferentes formas se beneficia, pero para sí. Quizás lo que recoge, una parte lo pone en la mesa de su casa y lo disfruta, quizás otra parte lo comercia, lo vende y obtiene un dinero, pero finalmente es para él. Y es lo mismo que Dios nos dice acá. Quiero brevemente pasar o mencionar lo que dice en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que tengamos una vida productiva y que llevemos mucho fruto tiene un propósito: glorificar al Padre, glorificar a Dios. Ve pensando en eso, porque si quieres tener una vida productiva, tienes que tener claro para qué va a ser productiva. Ve pensando en eso. Entonces, estamos hablando de los personajes, ¿verdad? Jesús, la vid verdadera, la planta, la vid, la raíz, el tallo, la esencia de donde va a brotar el fruto. El Padre, el labrador, el que siembra, cuida, cosecha para sí mismo. Pero también habla de los pámpanos. Los pámpanos, dice el versículo 5 muy claramente, yo soy la vid, habla el Señor Jesús, y vosotros sois los pámpanos.
¿Recuerda que decíamos que él le estaba hablando a sus discípulos? A diferencia de otras cosas que nos cuenta la Biblia, el Señor Jesús no está hablándole a una muchedumbre, a una multitud, en un campo abierto, no. Le está hablando a los que creían que Él era el Hijo de Dios. Le está hablando a sus discípulos, a quienes caminaban con Él, a quienes le escuchaban. Y a ellos le está diciendo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Eso muestra una estrecha relación entre Jesús y quien oye el mensaje. Yo soy un pámpano. Yo creo en mi Señor y confío en mi Señor. Conozco a Jesús. Te voy dejando esta pregunta. Tú que estás escuchando este video, ¿crees en Jesús como el Hijo de Dios? Porque si quieres tener una vida productiva, necesitas ser un pámpano pegado a esta vida. Vamos viendo. Entonces, decimos que el pámpano, haciendo una aclaración, sencilla, pero tal vez necesaria. El pámpano es sencillamente el tallito, el pequeño tallito de la vid, porque suele ser más bien pequeño, de donde brota el racimo de uvas. La vid es la planta, pero el tallito de donde brota el racimo es el pámpano. Entonces dice el Señor, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Entonces vamos a ver de ese discurso, ya teniendo en mente quiénes son los personajes que interactúan en esta semejanza que el Señor Jesús está dándoles, está explicándoles a sus discípulos. Vamos a ver 3 cosas para tener una vida productiva. 3 cosas que el Señor en su momento me ha hablado, me ha compartido también. Yo también aprendo de esto. ¿Ya? Quiero que sepa que estos mensajes son cosas que Dios me ha enseñado a mí, de las que yo también estoy aprendiendo, ¿ya? Y simplemente quiero compartirlas porque sé que la palabra de Dios es vida y es real. Y muy posiblemente tú que estás ahí escuchando necesitas también oír esto. Entonces dijimos que 3 aspectos de una vida productiva. El primero de ellos, una vida productiva está en dependencia de Dios. Depende de Dios. Una vida productiva depende de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el labrador. Él es el que la cuida. No sé si tú lo has pensado o no lo has pensado. Bueno, en estos tiempos tantas cosas pasan. Ahora, en la actualidad en que se está grabando este mensaje, estamos en medio de pandemia, ¿ya? Y es un regalo de Dios estar sanos y estar vivos. Hay mucha gente que está muriendo alrededor del mundo. No sé si eres totalmente consciente de que si te despertaste el día de hoy y respiras, es porque Dios te lo permitió. Conforme a esta ilustración, el labrador ha actuado, ha cuidado y ha permitido que estés en pie hoy. El labrador conoce todos los tiempos para el proceso de la agricultura. Él sabe cuándo es bueno sembrar, cuándo es bueno regar. Él conoce todo lo que tiene que ver con su arte. Y así es como Dios obra en nuestras vidas. Tenemos tiempos alegres, tenemos tiempos difíciles, tenemos tiempos en que conseguimos lo que queremos, tenemos tiempos en que no. Pero si tú crees en Jesús como el Hijo de Dios, si tú crees en el único Dios verdadero
entonces debes darte cuenta que tu vida depende de Él, que tus tiempos buenos y no tan buenos también dependen de Él, y que Él, que conoce todos los tiempos, sabe por qué está permitiendo eso. En la agricultura hay un momento en que se quita la maleza, hay un momento en la misma vid en que se poda, y esto lo dice aquí el texto bíblico. Versículo 2, justamente. Dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el término natural aparece el concepto de la poda. Y la poda es cuando a la planta le cortan una parte. Cuando ese pámpano se está engruesando, se está engordando, pero su fruto ya no es igual de grande, ya no es igual de delicioso, ya no está teniendo el mismo efecto. Entonces el encargado, el agricultor, corta para que vuelva a brotar en mejores circunstancias y pueda dar un mejor fruto. Entonces hay tiempos en nuestra vida en que pasamos no tan buenos ratos. Y es muy posible que Dios esté podando, que Dios esté limpiando, porque quiere que demos un mejor fruto. Es necesario entender que una vida productiva debe estar en dependencia de Dios. Debe ser consciente de que todos sus tiempos, buenos y no tan buenos, dependen de Dios. Bueno, dice versículo 4 y 5 que el Señor nos enseña que a la dependencia de Él debe ser constante. Dice el verso 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Lo que nos está diciendo el Señor con esto, a quienes hemos creído en Él, ciertamente es que no podemos llevar frutos por nosotros mismos. Y esto raya mucho con un concepto, con una idea que hay en nuestra sociedad hoy en día. Tú puedes, hazlo por ti mismo, tú tienes la capacidad, eres campeón. Bueno, muchas cosas incluso llevadas al extremo. Pero que tengamos una capacidad que pueda ser desarrollada, que tengamos una habilidad que pueda llevar fruto, no quiere decir que es por nosotros. Porque finalmente quien te creó, te dio esa capacidad. Una vida productiva entiende que aquello que le es provechoso para avanzar, que le es provechoso para dar fruto, que le es provechoso para alcanzar victorias, no es porque yo soy el más, es porque quien te creó te lo dio. Y espera que lo que tú obtengas de eso le glorifique. Por ti mismo no puedes. Puedes porque Él te da la capacidad. Si logramos entender esto, creo que las satisfacciones van a ser mucho mejores y mayores. Así tampoco nosotros podemos dar un verdadero y un delicioso fruto si no entendemos que dependemos de Él. Dice el verso 5 hacia el final, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y tal vez alguien que escucha pensará, bueno, es cosa de religión o de fe o algo que a mí no me parece, yo
he logrado mis éxitos y sí pude solo. La pregunta es, ¿qué tan genuinos, qué tan reales, qué tan felices son tus éxitos? Viene a mi mente personas famosas, cantantes, actores, que han tenido gran renombre, que han tenido dinero, que han tenido fama, que han llegado muy lejos. Y de repente sale una noticia de que se suicidó. Y quizás uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esta persona? Si lo tenía todo. Tal vez su todo no estaba con la perspectiva correcta. No estaba en la dependencia genuina de Dios. Y sus logros no estaban cumpliendo el propósito que tienen, y es darle la gloria a aquel que le dio la capacidad para lograrlo. Piensa en eso. Segunda cosa, segundo aspecto de una vida productiva. Una vida productiva persevera. La perseverancia es sinónimo de constancia, de permanecer, de quedarse allí, de seguir, insistir e insistir e insistir. Una vida productiva persevera. ¿Y persevera en qué? Mira, el versículo 7 nos dice, el Señor Jesús enseñó, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay que permanecer y hay que perseverar y hay que insistir, insistir, insistir en las enseñanzas de Jesús, en lo que Él dijo, en lo que la Biblia dice como la voz de Dios. En eso hay que perseverar, en eso hay que insistir. Pregunta para que lo pienses. ¿Qué tanto conoces de lo que dijo Jesús? ¿Qué tanto conoces de la palabra de Dios? ¿Qué tanto sabes? Porque solo hay una forma de permanecer en algo y es estar ahí. Tú puedes permanecer en un trabajo porque ya estás en el trabajo. No hay otra forma. Estás allí en las palabras de Jesús. Dice también, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Las enseñanzas de Jesús también tienen instrucciones, tienen mandamientos. Y un mandamiento no es algo de, pues piénsalo si te parece. Un mandamiento es, esto es lo que tienes que hacer. Ahí también entramos en conflicto, porque la tendencia del ser humano es a que nadie le diga lo que tiene que hacer. Pero la necesidad del ser humano es escuchar lo que debe hacer. Si no, míranos cuando somos niños. El niño es disparado, coge, hace y tiene que estar el papá diciéndole, oye, no metas el dedo en el tomacorriente. Oye, cómete las verduras. Nos tienen que estar diciendo lo que tenemos y no tenemos que hacer. Pero fíjate la perspectiva. El buen padre siempre le está diciendo lo que tiene y no tiene que hacer por su bien. No por mala gente, sino por su bien. Guardamos los mandamientos, las instrucciones, las conocemos. ¿Qué dice Dios?
El apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 3, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Necesitamos conocer lo que Dios dice. Necesitamos hacer lo que Dios dice para permanecer, para ser productivos. Fíjese que esa palabra permanecer se repite tanto en este texto que hemos leído. Si permaneces en mí, si permaneces en mí, si permaneces en mí, si permaneces en mí, entonces darás fruto. Una vida productiva persevera y permanece en las enseñanzas de Jesús, en guardar las instrucciones de la palabra de Dios, y persevera también en el amor. También menciona este texto permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Dice el verso 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el Señor Jesús sabía lo que decía, con conocimiento de causa, porque después de terminadas esas conversaciones de esa noche, Él iba a dar la vida por sus amigos. Ese es el mayor amor. Una vida productiva aprende a permanecer en el amor de Dios. Es un amor que se refleja a los demás. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¡Wow! ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta la muerte. El justo y sin pecado fue a la cruz por todos nuestros errores, por todas las veces que desobedecimos y que hemos desobedecido a Dios. Así se expresó el amor de Jesús. Dice la Biblia en Juan 3:16, hablando del amor de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es el amor de Dios. Un amor que entrega lo más valioso que tiene. Un amor que no repara para salvar. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, se habla también del amor. Dice que el amor es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no es egoísta, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. El amor sufre, cree, espera y soporta. El concepto de amor es tan alto y tristemente hoy está tan menospreciado. Hoy en día hay personas que se dicen te amo, pero no están dispuestas a evitar el enojo. Dicen te amo, pero no están dispuestos a darse para que el otro esté feliz, a negarse a lo que quieren, a conceder
al gusto de otra persona por verla feliz. Dicen te amo, pero siempre están buscando su propio beneficio. Está muy desdibujado el concepto del amor. Y ese no es el amor del que Dios habla. Una vida productiva permanece y persevera en las enseñanzas de Jesús, en sus mandamientos y en su amor, en el genuino amor de Dios. Tercer aspecto, una vida productiva evidencia fruto, así como es en lo natural. Tú no puedes decir, ay, este árbol de mandarinas, y lo miras y dices, bueno, pues sí, parece, tiene la forma, se ven las hojas, pero no hay mandarinas. Si no da mandarinas es un árbol decorativo más bien, que se ve lindo en medio de un parque, de un césped. Pero no hay lo verdadero para lo cual existe. Una vida productiva evidencia un fruto. Evidencia un fruto que glorifica a Dios. Recuerde que hace unos minutos decíamos, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Lo que damos, lo que producimos, debe darle gloria a Dios. Y eso va en todos los aspectos de la vida. Eso no tiene que ver con religión solamente, por así decirlo. Eso no tiene que ver con cosas espirituales. Eso tiene que ver con tu trabajo, con tu profesión, con tu ocupación, con tu familia. El amor se expresa en la familia. Cuando tú obedeces a los mandamientos de Dios y dices no robarás, entonces entiendes que no puedes llevar una doble contabilidad en una empresa. Entiendes que no puedes salir en la noche a buscar a alguien para arrancarle su celular de las manos. Entiendes que no está bien el patrocinar, administrar la vida de una persona para que se prostituya. Ese fruto se evidencia en muchas áreas, en todas las áreas de nuestra vida. Porque tiene que dar gloria a Dios. Hacerlo famoso, hacer famoso su buen nombre. Dice en el Evangelio de Mateo, está una narración en que Juan el Bautista como que corrigió, reprendió a los religiosos de la época y les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando tú estás arrepentido, no vuelves a hacer lo mismo. Cuando tú realmente sientes arrepentimiento por una acción, por una expresión, no vuelves a hacer lo mismo. Y decía Juan el Bautista, haced frutos dignos de arrepentimiento. Una vida productiva evidencia fruto digno de arrepentimiento. Y el que robaba ya no roba más, y el que mentía ya no miente más, y el que era infiel ya no es infiel, y etcétera, 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 etcétera. Porque ha podido permanecer y perseverar en las enseñanzas de Jesús, en los mandamientos de Dios, en el amor de Dios. Y entonces lo que produce su vida agrada a Dios.
lo que produce su vida da verdaderos y buenos frutos, dignos de arrepentimiento. Esa es nuestra meditación de hoy en la palabra. ¿Tú quieres tener una vida productiva? Piensa si eres consciente primero de que tu vida depende de Dios. Si estás viviendo tu vida como dependiendo de Dios o la estás tratando de vivir por ti mismo, como te parece. Una vida productiva permanece y persevera en las enseñanzas de Jesús y en la palabra de Dios. Piensa hoy si realmente conoces a Jesús, si realmente sabes lo que Él dijo, lo que enseñó, si realmente sabes lo que Dios dice. Y aunque te cueste, ¿estás dispuesto a obedecerlo? Aunque te sea difícil, ¿estás dispuesto a obedecerlo? Piensa si los frutos, pocos, muchos, como sea, que has tenido hasta hoy, realmente agradan a Dios. Porque Él te creó, por Él vives y para Él debes vivir. Agrádalo. Y si no ha sido así, estás en un buen momento de replantear tu camino. Depende de Dios. Conoce a Jesús. Escucha lo que Dios tiene que decir. Y verás una vida productiva, de buen fruto. Dice el versículo 16, escucha esto, del mismo texto que hemos leído. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios quiere que tengamos una vida productiva. Jesús quiere que tengamos una vida productiva. Quiere que demos mucho fruto. Y quiere que ese fruto permanezca. La pregunta aquí es, ¿cómo estás tú frente a eso? Tendrás tiempo para meditarlo. Pero espero que sea para ti, si es que no lo es ya. Que sea este un día de aprender a vivir tu vida dependiendo de Dios. Entonces disfrutarás lo que logres y puedes esperar lograr grandes cosas que agraden a Dios. Gracias por este tiempo, por escuchar. Y sobre todo espero que la misma voz de Dios haya hablado a tu vida, su misma palabra haya hablado a tu vida. Es nuestro deseo que este mensaje te sea de bendición. En próximos días estaremos publicando algo un poquito más acerca de ese permanecer en Él. ¿Cómo permanecer en Él? ¿Cómo poder perseverar en Él? Así es que cuando esté listo ese video, en la misma descripción de este que estás viendo dejaremos el link. Bueno, esperamos que este mensaje te haya sido de bendición. Puedes suscribirte a nuestro canal para que puedas ver y estar al tanto de próximos mensajes. Es nuestro anhelo que te sea de provecho para tu vida. No tenemos un día exacto de publicar. Bueno, tenemos una vida y otras actividades también personales. No es un canal monetizado, así es que no vas a estar encontrando anuncios ni cosas de esas. Simplemente compartimos lo que Dios nos ha dado
con lo que Dios nos ha enseñado y creemos y sabemos que este va a ser de provecho. Así es que, bueno, puedes compartir el mensaje con quienes desees, con quienes creas que pueden y deben escucharlo. Y hasta una próxima ocasión. Dios te bendiga.